Parece. Y también inicia la grabación. Ustedes saben que siempre esto está disponible en la plataforma para los que no asisten, o por ahí si ustedes tienen alguna duda y quieren volver a ver, se encuentra disponible en la plataforma. Ayer estuvimos hablando sobre el incidente de pensión, sobre las formas en que termina un juicio, que acuérdense que son 3: desistimiento, la pensión misma o por sentencia definitiva. Estuvimos hablando también de las nulidades de procedimiento, y al respecto sí en la plataforma ya les dejé una tarea sobre lo que es nulidades y sobre lo que es la pensión. Tienen tiempo hasta una semana antes del examen final, o sea, creo que nos quedan 2 semanas más si no estoy equivocada, entonces tienen tiempo para hacer la tarea. Es para que puedan entrar en la página del Poder Judicial y explorar y tomarse su tiempo. Bien, y siguiendo con el programa, hoy nos toca hablar sobre lo que son las costas y sobre los recursos. La parte de recursos sí es un poco más largo porque contemplan lo que son los recursos de reposición, de apelación, de queja por denegación o recargo de justicia y el recurso de aclaratoria. Los que tienen su código procesal a mano, cuando me adelanto nomás ya a este punto, cuando vamos al artículo 235, hay el inciso C, dice de revisión. Ese recurso no se utiliza o está en desuso de cierta manera. Por eso si tienen su código procesal a mano, tachen nomás eso, porque no es un recurso que se utiliza. Voy a iniciar la proyección con el desarrollo de la lección. Es la lección número 23. Revisión. El de revisión. Sí, porque ya Inciso no. C. Sí. Inciso C dijiste, bueno. Inciso C, porque ya no se utiliza más. O sea, no, está en desuso. Les va a confundir de balde a ustedes ese recurso. Bien, y iniciando con la lección del día de hoy, arrancamos con lo que son las costas, que es la lección número 23. El programa de estudio habla de qué son las costas, el concepto, qué es la gratuidad del juicio para los trabajadores, cómo se imponen las costas, hablamos un poco del pago de intereses también, la facultad del juez, si el juez puede o no exonerar las costas dentro de un juicio, qué significa imposición de las costas en el orden causado, y hablamos un poco de la indemnización compensatoria, la indemnización por daños y perjuicios, y algo muy importante que es la prohibición de los pactos de cuota litis entre profesionales y trabajadores, que es una figura que sí está contemplada y sí está permitida en el fuero civil, pero no en el fuero laboral. Bien, cuando hablamos de las costas, es importante que primero conozcamos qué son las costas. Y las costas básicamente son todos los gastos en que se incurre durante la tramitación del proceso y que incluye gastos de justicia, honorarios, los gastos de trámite, por ejemplo, los gastos del oficial de justicia, los gastos de fotocopia del expediente, gastos de pago de tasas. Si ustedes hicieron una constitución del juzgado y pagaron para la constitución, eso también incluye. Si ustedes pagaron la pericia caligráfica, eso también incluye en este apartado. Y algo muy importante que debemos resaltar, es que el juicio será gratuito para los trabajadores económicamente débiles y sus derechohabientes. Sus derechohabientes son sus herederos. ¿Y de dónde sacamos esto que va a ser gratuito? Lo encontramos en el artículo 230 del Código Procesal Laboral. Ahora, explico lo siguiente. Cuando hablamos de que el juicio va a ser gratuito para los trabajadores, se refiere a que está exento del pago de tasas o está exento de algunos gastos.
En caso de que el trabajador gane el juicio, todos los gastos dentro del mismo debe soportar la parte perdidosa, es decir, el empleador. Ahora, ¿qué pasa si el empleador pierde el juicio? El juicio igual va a ser gratuito para el trabajador y depende de lo que concluya el juez al respecto, que son los siguientes artículos que vamos a analizar. Porque se supone que las costas siempre soporta la parte perdidosa, es decir, si el actor llegase a perder el juicio, podría eventualmente pagar las costas dentro de un juicio. Pero por ahí, si el juez considera que o encuentra suficientes elementos para exonerar las costas, se aplicaría lo que dice acá, que el juicio va a ser gratuito para el trabajador y está exento de pagar las costas. Pero por regla general, las costas siempre las soporta la parte perdidosa. Y vamos a lo que es el artículo 231 también, que dice que si el empleador fuese condenado con costas, responderá todas las actuaciones del proceso, declarando la imposición de costas por su orden, solo deberá reponer las de su parte. Y ahí dividimos en dos situaciones. El empleador, si es que pierde el juicio, como dice ahí, tiene que soportar las costas. ¿Qué son las costas? Toditos los gastos que se incurrió dentro del juicio. Ahora, abro un paréntesis en este punto. Cuando hablamos de costas y costos, ¿sí? Y costos incluye todo lo que nosotros gastamos. Pero, ¿qué pasa si nosotros estamos representando al trabajador y le pagamos los honorarios al oficial de justicia y el oficial de justicia no nos da la factura de sus honorarios? Nosotros podemos pedir después que se reembolse y no, porque cierto, cubre todos los gastos, pero esos gastos deben de estar debidamente acreditados. Si ustedes pidieron fotocopia íntegra del expediente, por ejemplo, tienen que pedir la factura a la fotocopiadora para que ustedes después puedan presentar eso en juicio y solicitar el pago o la devolución de todos los gastos que ustedes incurrieron en un juicio. Si ustedes pagaron al perito calígrafo o cualquier otro perito sus honorarios, el perito les tiene que dar una factura para que ustedes puedan después presentar el juicio y, como dice ahí, reclamar los gastos que ustedes incurrieron y que eso sea devuelto de conformidad al artículo 230 y 231. Y justamente el 231 dice, si es condenado con costas, el empleador debe reponer en todos los gastos que se incurrieron en el proceso. Pero por otro lado, ustedes van a ver a veces que las costas son impuestas en el orden causado. Es decir, la parte actora tiene que pagar todos los gastos que incurrió y la parte demandada tiene que pagar todos los gastos en que incurrió, incluyendo la regulación de honorarios profesionales. ¿En qué caso se suele dar esto? Por ejemplo, hablábamos ayer del desistimiento. Si las partes desisten del juicio y dentro de una de sus cláusulas, porque acuérdense que el desistimiento tiene que ser por escrito y tiene que ser formal. Entonces, dentro de ese escrito, si las partes acuerdan que cada uno va a soportar las costas del juicio, entonces en ese caso ahí cada uno soporta las costas y yo, trabajador, pago los honorarios de mi abogado y el demandado paga los gastos de su abogado. Otro caso en que puede darse las costas en el orden causado es cuando en el juicio, nosotros ayer veíamos los modelos de sentencia y a veces la mayoría, prácticamente todos los que yo les leía a ustedes, dice hacer lugar a la demanda. Pero hay casos en los que la pretensión no es solamente una. Por ejemplo, se demanda por cobro de guaraníes por despido injustificado, entre ellos preaviso, indemnización, vacaciones, aguinaldo. También se reclama lo que es horas extras, horario nocturno y la indemnización por moving o daños y perjuicios por falta de IPS. O sea, hay 7 pretensiones. Y el juez dentro del resuelve dice hacer lugar a la demanda, atiendan bien, a la demanda por indemnización por despido injustificado, preaviso, vacaciones y aguinaldo. 4 cosas.
Y en el otro punto, no hacer lugar a la demanda por horario nocturno, pago de horas extras y por daño moral por falta de IPS. O sea que en ese caso el juez no hizo lugar a todas las pretensiones del trabajador. Entonces, al no hacer lugar a todas las pretensiones, podemos decir que es parcial la concesión de los pedidos. Y en ese caso, el juez podría también, atendiendo a que parcialmente nomás hizo lugar a la demanda y la otra mitad no hizo lugar, podría ordenar las costas en el orden causado para evitar después que la parte demandada le regula al trabajador por lo poquito que ganó. Entonces, en esos casos, por ejemplo, también, de acuerdo al 231, se puede imponer las costas en el orden causado o en su orden, como dice. Ahora bien, el artículo 2, cuando hablamos de la imposición de las costas y el pago del interés de oficio, el artículo 232 dice, las sentencias o resoluciones impondrán las costas al vencido y en su caso los intereses, aunque dichas condenaciones accesorias no se hubiesen solicitado. El juez podrá eximir de esta responsabilidad en todo o en parte al litigante vencido siempre que encontrare mérito para ello. Vamos a centrarnos en el primer párrafo del artículo 232, que es lo que está en pantalla, y dice, puede el juez imponer las costas al vencido, es decir, a la parte perdidosa, y también los intereses, aunque no se soliciten. En el punto de intereses, no quiero entrar a debatir mucho con ustedes porque es un punto mucho más profundo aún y no hay un criterio uniforme al respecto en los tribunales de apelación. ¿Y a qué se refieren los intereses? Hay jueces o magistrados que tienen el criterio de que los intereses empiezan a correr desde la fecha del despido. Otros magistrados dicen que los intereses corren desde que se interpone la demanda. Otros magistrados dicen que los intereses empiezan a correr desde que se adeuda el rubro. O sea, supongamos que si el aguinaldo se adeuda hace 11 meses, los intereses corren hace 11 meses, el preaviso corre desde que se adeuda, o sea, cada uno tiene fecha distinta. Y otros magistrados dicen que los intereses empiezan a correr desde las 48 horas desde que quedó firme y ejecutoriada la sentencia. ¿Se acuerdan que ayer leíamos en el resuelve de la sentencia decía hacer lugar a la demanda y se le condena a pagar el perentorio término de 48 horas? Entonces algunos dicen que los intereses empiezan a correr desde ese momento. Entonces ahí no hay un criterio uniforme, depende mucho de la interpretación que pueda dar el juez o depende de la interpretación que pueda dar la Cámara o si vamos por la vía de la excepción, si vamos por la vía de la acción de inconstitucionalidad, depende de lo que resuelva en ese momento la Corte Suprema de Justicia. Entonces, es algo que yo no le quiero confundir mucho. Y supongamos que ustedes en su escrito inicial de demanda no pidieron la condena de los intereses. Pero de acuerdo a este artículo, como dice, aunque no se hubiesen solicitado, dice la última parte. Es decir, que el juez puede condenar al pago de intereses, aunque el trabajador no haya solicitado. Y se acuerdan ayer que hablábamos de las funciones ultra y extra petita. Entonces, el juez se encuentra facultado a condenar los intereses desde donde él considere. Y justamente a modo de comentario, tenemos nosotros dos resoluciones, entre comillas, o por decir de alguna manera contradictorias, de la Corte Suprema de Justicia, porque el año pasado, antepasado, la Corte Suprema de la Sala Constitucional había dicho que los intereses corren desde que queda firme y ejecutoriada la sentencia, no desde la interposición de la demanda o desde el momento del despido. En cambio, este año y hace poco nomás salió una resolución de la Corte también diciendo que los intereses corren desde la fecha del despido. Entonces, la misma Corte en un periodo de 2 años sacó sentencias distintas. Por eso es que yo no quiero entrar a debatir mucho con ustedes eso, porque como les digo, el día de mañana cuando ustedes litiguen el tema de los intereses,
va a depender de la interpretación que le dé el juzgador en ese momento. No obstante, ustedes como profesionales siempre dentro de su escrito inicial igual soliciten la condenación de los intereses, o sea, soliciten siempre sus costas y la condenación de los intereses en la condenación de intereses en caso de dar de en caso de que inicien un juicio. Cierro eso porque les quiero a ver si encuentro para poder mostrarles ya un escrito de cómo se solicita el tema de los intereses, así ustedes pueden ver, y porque tengo miedo de pasar y olvidarme y no mostrarles. Al solicitar condición de intereses, profe, ellos estarían discutiendo si se aplica o no, si corresponde o no cobrar los intereses. Exactamente, o sea, nosotros, ustedes ven ahí el artículo 232, que justamente dice, las sentencias o resoluciones impondrán las costas al vencido y en su caso los intereses. Y ese punto de intereses es algo que hoy en día se sigue debatiendo y no es aún un criterio uniforme o no es algo que yo les pueda decir, la ley dice esto y todos los magistrados aplican esto. Entonces, es un punto aún que no hace a un criterio uniforme. Por eso es que no quiero confundirles a ustedes, pero sí se supone que el juez debe de imponer las costas y también debe determinar desde dónde corren los intereses. Acá encontré un escrito. En este juicio, por ejemplo, les voy a mostrar cómo es el formato de un escrito inicial. Objeto, promover demanda laboral por retiro justificado de cobro de guaraníes. El encabezado siempre, señor juez. Y esto es, vamos a lo que dice, hacemos pausa al tema de las costas. Vamos a lo que dice el artículo 110 del Código Procesal Laboral también. 110, que son las formalidades que debe de tener el escrito inicial de demanda. Número 1, el inciso A del artículo 110 dice la designación del juez a quien se dirige. Señor juez, tenemos acá. Inciso B, el nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, estado civil, edad y profesión del actor. Y vemos acá, el señor XX, acá está su nacionalidad, mayor de edad, estado civil, su cédula de identidad, constituye su domicilio real y procesal. Se presenta ante el juez y respetuosamente dice. Y el inciso C dice el nombre, apellido, domicilio y profesión del demandado. Entonces acá venimos a iniciar formal demanda contra la empresa XX por retiro justificado del cobro de guaraníes, denunciando el domicilio en la calle tal, basándonos en las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer. Y después el inciso D dice la exposición precisa de los hechos y el derecho en que se funda la acción. Y ustedes ven acá, hechos. Y acá empieza a narrarse todo lo que ocurre. Que fue contratado por la empresa tal para prestar la función determinada XX, que la relación laboral inició en tal fecha, cumplía un horario, cuál era su salario, cómo lo que empezó el problema de él y por qué el trabajador se retiró de manera justificada. Todo acá hace un pequeño resumen nuevamente de todos los hechos, sigue manifestando todo, y como dice la enunciación de los derechos, y acá empieza la enunciación de los derechos reclamados en juicio, que es el artículo 7, el artículo 4, 5 y 47 del CT, el artículo 86 de la Constitución. Obviamente ustedes mencionan más artículos, y acá nuevamente se menciona el derecho, como dice el inciso D. Y después el inciso E dice lo que es la cosa demandada o la cosa reclamada, que yo ya les mencioné varias veces en clase y no recuerdo si les llegué a mostrar algún modelo de escrito. Entonces, el inciso E dice la cosa demandada. ¿Y qué es lo que es la cosa demandada? Es lo que nosotros vamos a reclamar en juicio, son los rubros que reclamamos en juicio. Y ustedes necesariamente siempre tienen que mencionar cuáles son los rubros que ustedes están pretendiendo.
y ponen el encabezado, cosa reclamada o cosa demandada es lo mismo. Este es un formato nomás de estilo. Ustedes pueden utilizar siempre cualquier estilo y esto van a dar el año que viene en técnica de litigación laboral, así que no se preocupen. Trabajador, antigüedad, salario, y acá empiezan los rubros. El trabajador reclama el preaviso, reclama la indemnización por despido injustificado, reclama el salario adeudado de septiembre, reclama el aguinaldo proporcional, el aguinaldo causado, las vacaciones, el salario, reclama el reajuste salarial y las indemnizaciones que están contempladas en el código, y ahí pone el total reclamado. Y acá volvemos a mencionar, en total se reclama la suma de tantos millones, y atiendan bien, más los intereses del juicio que se reclama desde el tiempo que debieron ser pagados los rubros y que serán determinados por su señoría. De dónde nosotros sacamos ese punto, y por eso hice una pausa para mostrarles, sacamos del tema de las costas del artículo 232. El 232, donde habla justamente de los intereses. ¿Ven? Bueno, y siguiendo un poquitito para cerrar la idea del artículo 110, bueno, hablamos de las cosas demandadas y luego dice el inciso F, la enunciación de la prueba instrumental acompañada. Porque acuérdense ustedes, y yo les reiteré muchísimo en clase, cuando hablamos de instrumentales o documentales, estas van con el escrito de iniciación, de contestación o de demanda reconvencional. Entonces, el inciso F dice la enunciación de todas las pruebas instrumentales, y ustedes ven acá, prueba instrumental, se ofrece como prueba instrumental el escrito de demanda, la carta poder, cédula de identidad de los accionantes, cédula de notificación del Ministerio de Trabajo, copia simple de la factura emitida por la ANDE, y acá solicitamos el libramiento de oficio al registro público. Entonces mencionamos todo ahí. Como les dije, el derecho y como dice también el petitorio de nuestras pretensiones, tener por presentado la demanda, por iniciada la demanda también, ordenar la última parte, como dice ahí, oportunamente previo trámite de rigor, dictar sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda a favor de XX, en consecuencia ordena el pago de la suma reclamada arriba más los intereses, y lo último, protesto costas. ¿Ven? En el petitorio siempre, o lo ideal es incluir ambas cosas. Como ustedes ven ahí, lo que les resalto, protesta costas, es decir, reclama las costas y también reclama los intereses de acuerdo al artículo 232 del Código Procesal Laboral. Justamente quería hacer una pausa de eso para que ustedes puedan ver de dónde lo que nosotros sacamos. Bien. Y bueno, eso es por un lado. Y siguiendo con la facultad del juez para eximir las costas, que es lo mismo, el artículo 232 en su última parte dice, el juez podrá eximir de esta responsabilidad en todo o en parte al litigante que perdió, siempre que encuentre mérito para ello. Y algunas causas, por ejemplo, algunos méritos que el juez puede considerar, algunas situaciones que el juez puede considerar meritorias para eximir las costas, por ejemplo, el allanamiento al juicio o que ambas partes hayan llegado a un acuerdo, satisfactorio para las partes, o la condición misma del actor. Por ejemplo, el actor consideraba que tenía derecho para iniciar la demanda y después, pobrecito, perdió el juicio porque no correspondía, entonces el juez puede exonerar las costas, y esto se suma también con lo que dispone el artículo 9 del Código Procesal Laboral, que dice, el error de derecho del trabajador es excusable para ser exonerado de las cargas procesales. Entonces, en ese caso, ahí también refuerza un poquitito de que, supongamos que el trabajador consideró que tenía derecho a demandar por daños y perjuicios, y después en el transcurso del juicio se da cuenta que no correspondía, que fue un error o sus pretensiones eran equivocadas, entonces el juez puede considerar eso como un mérito y puede exonerar las costas.
Entonces, cuando hablamos del punto de facultad para eximir, el juez puede eximir o puede, es decir, al eximir puede condenar en el orden causado. Y también las costas a cargo del empleador, como ya leímos nosotros en el artículo 231, si el empleador fuese condenado con costas, responderá o repondrá todas las actuaciones del proceso. Esto es una consecuencia directa del principio de gratuidad consagrada en el Código a favor de los trabajadores, que ya les expliqué. La imposición de las costas en el orden causado también ya les expliqué, que está en el artículo 231, declarada la imposición de costas por su orden, solo deberá reponerse las de su parte, es decir, cada uno paga los gastos en que incurrió dentro del juicio. Profe, cuando decía error de derecho, si el trabajador acepta que se equivocó, ¿seguirá en el transcurso del juicio o hasta el final? Eso ya depende del juez. O sea que si llegó al final y Normalmente, perdió, ¿cómo? si llegó hasta el final y perdió el trabajador. Claro, y normalmente el tema de las costas se impone ya en la sentencia definitiva luego, ¿verdad? Quiere decir que el trabajador, pobrecito, perdió la demanda por un error en sus pretensiones, el juez le puede exonerar las costas. ¿Por qué? Porque el trabajador siempre está en una situación de vulnerabilidad o asimetría desventajosa, o sea, no va luego a conocer todo, no tiene muchas posibilidades. Entonces, a veces el trabajador puede creer que sí le corresponde y ahí diríamos que no es en todo un error del profesional. Porque ¿qué pasa si el trabajador viene y te dice, yo tenía 30 años de antigüedad en la empresa y a mí nunca me pagaron, pero a mí me corresponde los 30 años y yo quiero, abogado, que vos demandes la indemnización por esos 30 años, ¿verdad? Y te dice, y vos después le explicas, mira, no es tan fácil porque vos no tenés ningún documento, te das cuenta que es un juicio un poco complicado. Pero si tu cliente te está pidiendo que vos tenés que hacer el juicio conforme a lo que te pide el cliente. Entonces ahí hablamos de que puede haber un error en las pretensiones del trabajador, porque el trabajador tampoco entiende en su totalidad las normas. Y si bien el abogado está obligado o está facultado para asesorar, a ustedes les va a tocar que van a tener clientes muy tercos o van a tener clientes que le van a decir, yo quiero esto, esto y esto, y ustedes tienen que hacer lo que pide el cliente, con la salvedad o con la advertencia de que es un juicio que podrían perder. Bueno, en ese caso, como hay un error en las pretensiones del trabajador, el juez puede esas costas imponer en el orden causado. O dependiendo de los méritos. Hay veces que una empleada doméstica o un jardinero o un albañil pierden el juicio y no estamos hablando de por ejemplo, un trabajador eh, que, es, que es responsable de un local o de un cajero que cobra un salario importante, que tiene conocimientos universitarios, ante un trabajador, como les acabo de citar, un plomero, un albañil, una doméstica. O sea, los conocimientos que tienen son diferentes y el juez puede valorar esa situación y exonerar de las costas, ¿entienden? A eso decíamos en esa última parte, hablando del tema de la condición de actor-trabajador. O sea, dependiendo de su condición, también se podría eximir las costas. Y pensar, profe, que hay trabajadores con universitarios que tienen conocimiento y aún así se someten a ciertas explotaciones laborales. Le quieren ayudar y no aceptan. En todos lados. Sí. Entonces, nosotros como profesionales le asesoramos, pero siempre tenemos que hacer lo que dice el cliente. Pero siempre es importante que ustedes como profesionales sean sinceros y le adviertan a sus clientes de las posibilidades de ganar o de perder y también de las responsabilidades o de la situación real del juicio. Porque ustedes como profesionales, cuando empiecen a litigar, ya van a tener un panorama del juicio. Ustedes ya van a saber
Pero eso con la práctica, así que no se preocupen, pero con la práctica ustedes ya van a saber qué tantas posibilidades tienen de ganar o de perder, qué tan viable es el juicio. Entonces ustedes en base a eso ya le advierten a su cliente sobre lo que puede ocurrir para que ustedes no queden como mentirosos o como malos profesionales el día de mañana. ¿Estamos bien? Bueno, siguiendo también tenemos lo que es el artículo 233 del Código Procesal Laboral, que habla de una indemnización compensatoria. Hace rato yo les mostraba a ustedes en el escrito inicial de demanda, yo les cité dos indemnizaciones, la compensatoria y la complementaria. La complementaria ustedes ya dieron cuando tuvieron derecho laboral, que es una especie de indemnización que se reclama en juicio, y surge la otra indemnización compensatoria que también se reclama a consecuencia de la iniciación del juicio y que ustedes reclaman dentro del apartado de cosas reclamadas y el juez establece esa indemnización en la sentencia definitiva. Y el artículo 233 dice, cuando la iniciación y prosecución del juicio se hayan debido a la negativa injustificada del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones legales o convencionales, el juez podrá fijar una indemnización compensatoria por los perjuicios ocasionados al acreedor por la demora en recibir sus haberes o en el goce de esos beneficios, y en ningún caso la indemnización podrá superar el 20% del importe de la condena. Quiere decir que si el juez condena a la suma de 20 millones, sobre esos 20 millones se aplica hasta un 20%, que sería la indemnización compensatoria que también el empleador tiene que pagar. Hay veces que el juez puede dar un 5%, un 10%, un 15%. El límite o el máximo que puede otorgar es el 20% en concepto de indemnización compensatoria. Ahora, ¿por qué surge la indemnización compensatoria? Porque el trabajador se vio obligado o se vio ante la necesidad de, como dice ahí, de iniciar y proseguir el juicio porque el empleador se negó injustificadamente a pagar los rubros que se reclamaban. En este caso, como dice ahí, hubo una demora para que el trabajador pueda percibir esos haberes o pueda gozar ya de los beneficios. Entonces, esta indemnización es como una sanción a la patronal por la demora o por la negativa de reconocer los rubros que por derecho le correspondían al trabajador y que el trabajador debió de haber cobrado ya en el momento del despido. Entonces, esta es una especie de sanción que se le da a la patronal por los motivos que se encuentran contemplados justamente en el 233. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador inicia la demanda y la patronal se allana a las pretensiones? En ese caso, ¿corresponde o no la indemnización compensatoria? Y en ese caso quedaría a criterio del juez o de acuerdo a la interpretación del juez, porque igual el artículo 233 dice, cuando la iniciación del juicio se debió por la negativa injustificada de la patronal. Es decir, el trabajador de todas maneras tuvo que iniciar el juicio porque la patronal no le pagaba. Entonces, también en ese caso, por más de que exista un allanamiento, igual se tiene que condenar al pago de la indemnización compensatoria. Y también hablamos de lo que es la indemnización de daños y perjuicios, que podemos decir que en materia laboral el juez puede pronunciarse a este respecto, inclusive de oficio, cuando las mismas constituyen condenaciones accesorias, ya que esta facultad le es otorgada por el propio código y se encuentra dispuesta en el artículo 229, cuando hablábamos ayer de las facultades extra y ultra petitas, ¿se acuerdan? Y en este punto tampoco es algo, algo que quisiera abarcar mucho con ustedes, porque es un criterio que aún no está uniforme. Ustedes, yo por lo menos veo cada vez más de seguido
que el trabajador demanda por daños y perjuicios, por daño psicológico, por falta de aporte al IPS, daño por pérdida de la identidad laboral, o sea, daño por lucro cesante, o sea, surgen un montón de figuras de manera supletoria vinculadas con el Código Civil cuando hablamos de indemnización de daños y perjuicios, y surgen otras figuras como por ejemplo la indemnización por pérdida de identidad laboral, que eso no está en el Código Laboral, no está en el Código Civil, sino es una doctrina que se trae a un juicio y se pide la condenación de daños y perjuicios por ese motivo. Entonces, en este punto, el juez, si considera que existen elementos suficientes, puede condenar por daños y perjuicios también. Pero este es un campo que de a poco se va abordando cada vez más en el derecho laboral y aún hay criterios y hay interpretaciones que se van desarrollando y aún es muy amplio y no hay algo así definitivo, por eso tampoco quiero desarrollar mucho para no confundirles. Pero básicamente sí, el juez puede indemnizar por daños y perjuicios si considera oportuno. Y ya lo último, ¿verdad? Que está en el artículo 234, es que queda prohibido y son nulos. El artículo 234 es muy claro, o sea, prohíbe. Y si por ahí aparece un contrato o un pacto de cuota litis, el juez puede declarar la nulidad de eso. ¿Por qué? Porque los pactos entre cuotas litis, entre profesionales y trabajadores, o la inobservancia de esta prohibición será sancionada con la suspensión del ejercicio de la profesión de hasta 1 año del abogado que se atrevió a hacer el tema del pacto de cuota litis. ¿Qué es el pacto de cuota litis? Es decir, al trabajador, bueno, nosotros vamos a iniciar este juicio, pero vos me vas a dar el 50% de lo que cobres, o vos me vas a dar el 20 o 30% de lo que cobres. ¿Y por qué está prohibido? Porque en teoría nosotros vamos a regular nuestros honorarios después a la perdidosa y cobrar de esta manera. Ahora, lo que sucede en la práctica es otra cosa, pero la ley prohíbe y declara la nulidad de todo lo que sea pacto de cuota litis a fin de justamente proteger al trabajador. Porque el trabajador, ustedes tienen que tener en cuenta que siempre está ante un estado de necesidad, es decir, quiere cobrar su dinero, necesita cobrar su dinero lo antes posible, entonces tiene que recurrir a un abogado y el abogado, yo sé que hay muchos profesionales que hacen esto y le dicen, bueno, yo te voy a iniciar el juicio, pero vos después me vas a dar el 30, 40 o 50% de lo que cobremos en juicio. Y eso, ese acto en sí, es, como dice ahí, está prohibido y es nulo. No sé si tienen dudas hasta aquí. Esta lección es bastante cortita, lo que es la lección 23. Es bastante corta porque solamente hace mención a las costas. Que no sé si ustedes ya tuvieron procesal civil, es lo mismo. Las costas son impuestas a la perdidosa, también se puede condenar las costas en el orden causado. La diferencia nomás es que en lo laboral el trabajador en teoría está exento o puede ser, tiene más posibilidades de ser exonerado al pago de las costas, por decir de alguna manera. Y por supuesto la característica más importante es que está prohibido el pacto cuota litis entre trabajador y profesional. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y con eso vamos a dar apertura a lo que es la siguiente lección, que es donde ya sí es un poquito más largo, porque hablamos de todos los recursos. Ahí está. En esta unidad, que es la unidad número 24, hablamos de todos los recursos que son posibles contra resoluciones judiciales. Estos recursos, ustedes ya lo dieron también en técnica, en taller jurisprudencial,
Por lo tanto, les va a ser un poco más fácil y vamos a hablar nada más de las características específicas que tenemos en el fuero laboral. ¿Cuáles son los recursos? El artículo 235 del Código Procesal Laboral habla de cuáles son los recursos admitidos en lo laboral. El programa, tenemos los recursos contra las resoluciones judiciales, el concepto, la numeración de los admitidos, cuál es la facultad de las partes, desde cuándo y cómo corren los términos para la interposición de los recursos. Tenemos el recurso de reposición, su objeto, las reglas para la interposición y su sustanciación, el recurso de apelación, objeto, término y forma de interponerlo, la queja por apelación denegada o mal concedida, su efecto del transcurso del tiempo legal. También tenemos lo que es la reclamación de la nulidad de la sentencia por vicios o defectos mediante el recurso de apelación. ¿Cuál es el recurso? Tenemos el recurso de queja por denegación o retardo de justicia, su objeto y forma de tramitarse, y el recurso de aclaratoria, que es el objeto y reglas para interponerla y los efectos. Bien, cuando hablamos de recurso, ¿cuál es su concepto o qué es el recurso en sí? Podemos decir que los recursos son los medios que la ley concede a las partes. ¿Para qué? Para obtener una resolución judicial que pueda ser dejada sin efecto cuando consideramos injustas o consideramos que hay alguna omisión y buscamos salvar estos errores o estas omisiones. ¿Contra qué podemos nosotros utilizar estos recursos? Podemos aplicarlo contra las providencias, contra resoluciones interlocutorias e incluso contra sentencias definitivas. Ahora, hay recursos, por ejemplo, el recurso de reposición no procede contra una sentencia definitiva o contra un auto interlocutorio fundado, procede contra providencias y resoluciones no fundadas. Por ejemplo, ¿verdad? El recurso de apelación procede contra sentencias definitivas o autos interlocutorios y así sucesivamente. Y tenemos cuáles son las facultades de las partes, y eso lo tenemos en el artículo 236 y 237. Básicamente, las partes pueden desistir también de los recursos interpuestos antes de ser sustanciados, es decir, yo planteo un recurso de apelación y antes de que el juez provea, yo me arrepiento de mi recurso de apelación. Entonces, como facultad que tengo en mi carácter de profesional, yo puedo desistir de ese recurso por medio de un escrito, obviamente, donde solicitamos el desistimiento antes de que sea sustanciado el recurso. Lo mismo pasa con el recurso de reposición o con el recurso de aclaratoria. Si nosotros consideramos que no es más pertinente o queremos desistir, podemos hacerlo. Y el artículo 237 dice, cuando varias partes actúan como actores o demandados, el recurso interpuesto por cada una de ellas no beneficia a las demás, salvo el caso de solidaridad o indivisibilidad de la prestación o de actuar bajo una sola representación en juicio. Quiere decir que si hay varios actores y uno solo de ellos plantea un recurso de apelación solamente a favor de la persona que planteó el recurso, va a ser aplicable, no así a los demás. Misma situación, si hay varios demandados y solo uno de ellos recurre, este recurso solamente va a beneficiar al recurrente o al que solicitó la aplicación de un determinado recurso. Y los recursos legislados se distinguen según el objeto y el juez o tribunal que deba conocerlo. Porque ustedes tienen que saber que no todos los... el recurso de reposición o el recurso de apelación o el recurso de aclaratoria, por ejemplo, es interpuesto o es presentado ante el mismo juez. Ahora, si hablamos de un recurso de apelación, eso no lo resuelve el mismo juez, tiene que resolver la Cámara de Apelación. Pero cuando hablamos de un recurso de reposición o un recurso de aclaratoria, lo resuelve el mismo juez. O sea, yo presento mi recurso de aclaratoria ante el juez de primera instancia y el juez de primera instancia que tiene mi expediente tiene que resolver.
Recurso de apelación, yo presento mi recurso de apelación ante el juez que tiene el expediente, pero el tribunal de apelación es el que va a resolver ese recurso. Diferente es cuando hablamos del recurso de queja por denegación o retardo de justicia, y en ese caso, yo no es que vengo a presentar mi recurso de queja ante el juez que tiene el expediente, tengo que ir al tribunal de apelación y ahí presento ese recurso para que el tribunal de apelación dé el trámite. Por eso es que estos recursos se distinguen de acuerdo al objeto, o sea, la finalidad a la cual está destinada y el juez o tribunal que deba conocerlo. Y tenemos desde cuándo y cómo corren los términos para la interposición de los recursos. Y los términos son fijados para la interposición de los recursos y estos no comienzan a correr mientras la providencia respectiva no sea válidamente notificada. Y por lo tanto, una vez que yo me doy por notificado o me notifican por cédula de una providencia o de un auto interlocutorio o de una sentencia, es a partir de ahí que empieza a correr el plazo para que yo pueda interponer el recurso de aclaratoria, recurso de apelación o recurso de reposición, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo no planteo mi recurso dentro del tiempo y forma? Queda como consentido y aceptado lo resuelto y dispuesto por el juzgado. Ahora bien, iniciando con el desarrollo de los recursos, vamos a empezar con lo que es el recurso de reposición, que abarca, son nada más 3 artículos, 238, 239 y 240. Y el 238 dice, las resoluciones interlocutorias dictadas sin sustanciación. ¿Qué quiere decir sin sustanciación? La mera providencia. Señalar nueva audiencia de conciliación es una mera providencia. Entonces, si hay ahí un error, yo puedo plantear mi recurso de reposición porque dice ahí contra resoluciones dictadas sin sustanciación. Es decir, la sustanciación es la fundamentación que nosotros tenemos dentro de una sentencia. Y si lo dispuesto, lo resuelto por el juez no tiene una fundamentación, nosotros podemos recurrir por medio de la reposición. Y dice ahí, son recurribles por vía de la reposición dentro del tercer día de notificado. Es decir, ¿cuánto tiempo yo tengo para interponer mi recurso? A mí me notifican un martes, entonces yo tengo miércoles, jueves y viernes para presentar mi recurso de reposición. Luego dice, a fin de que el mismo juez que la haya dictado la revoque por contrario imperio. Quiere decir, ¿dónde nosotros presentamos nuestro recurso de reposición? ¿Presentamos en Cámara de Apelación o presentamos en primera instancia? Y como dice ahí, presentamos ante el juez que está tramitando el expediente o ante el juez que resolvió una actuación y ante él nosotros planteamos el recurso de reposición para que pueda revocar por contrario imperio lo dispuesto por él mismo. Si se interpusiese la reposición en el curso de una audiencia, deberá decidirse oralmente en la misma después de oír a la parte contraria, para lo cual el juez podrá dictar un receso de media hora. Si estamos en una audiencia y de repente nos percatamos que el juez resuelve algo, ¿en qué caso? Les doy el ejemplo. Hay una audiencia de absolución de posiciones y la absolución de posiciones dice, diga cómo es verdad que el trabajador prestaba servicios en la empresa MIP y tenía una antigüedad de 20 años. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos de absolución de posiciones decíamos que las preguntas o las posiciones deben versar sobre un solo hecho por vez? Entonces, el abogado de la parte actora dice, yo quiero formular oposición de esta audiencia porque contradice las normas y esta posición debe versar sobre un solo hecho. ¿Y qué pasa si el juez dice, en este estado el juzgado resuelve no hacer lugar al recurso, no hacer lugar a la oposición? Entonces ahí ustedes tienen, como dice el artículo 238, tienen la posibilidad en esa misma audiencia de decir, bueno, pido nuevamente la palabra y respetuosamente yo vengo a deducir un recurso de reposición contra lo resuelto por el juez de conformidad al artículo tal del Código Procesal Laboral, atendiendo que, reitero, debe versar sobre un solo hecho. Y acá dice que
diga como es verdad el absolvente que inició sus labores con la empresa RIP y que tiene una antigüedad de 30 años. Es decir, versa sobre 2 hechos. Entonces ahí en ese caso el juez escucha a todas las partes y luego tiene que resolver en el mismo momento de la audiencia esa reposición en base a lo que resolvió dentro de la audiencia. Eso suele ocurrir, por eso decíamos nosotros, las partes tienen la facultad y la obligación de velar, decíamos en clases anteriores, de velar y acompañar el proceso, especialmente dentro del periodo probatorio, cuando se diligencian todas las pruebas. Ustedes como profesionales tienen que estar presentes en todas las audiencias para controlar, formular oposiciones o en este caso, por ejemplo, un recurso de reposición si fuere necesario. El artículo 239 dice, del escrito de revocatoria se corre traslado. Ahora, si hablamos contra una providencia, la parte que considera se encuentra afectada, presenta un escrito solicitando la reposición de la providencia. ¿Cuál es el trámite? De ese escrito de revocatoria se corre traslado por 3 días a la otra parte y el juez debe de resolver inmediatamente dentro de los 3 días siguientes la sustanciación de la revocatoria. Tiene que resolver si corresponde o no. Asimismo, esta sustanciación de la revocatoria, como dice el artículo 240, no tiene un efecto suspensivo y la resolución que recaiga causará ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, yo planteo mi recurso de reposición contra una providencia, pero esto no tiene un efecto suspensivo, es decir, no suspende el trámite del juicio en sí. El juicio tiene que seguir y los plazos siguen corriendo. Y atiendan mucho porque les suele pasar a los profesionales que plantean un recurso de reposición y dejan el expediente a las resultas del recurso de reposición y dejan de impulsar el juicio principal. Consecuencia de dejar de impulsar el juicio, le perime ante una inactividad de 3 meses. Y 3 meses pasa volando, como les decía ayer. Entonces, acuérdense que este recurso de reposición no suspende los plazos del principal. Y también la resolución que recaiga causará ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Si el juez ya dice no hacer lugar a la reposición o hacer lugar a la reposición, ya no se puede recurrir y tiene que seguir el juicio porque el juez ya resolvió, ya causa ejecutoria, es decir, ya se debe cumplir lo que dice el juez de manera inmediata. Eso es por un lado cuando hablamos de recurso de reposición. Y acuérdense, 3 días para contestar y el juez dentro de los 3 días siguientes ya tiene que resolver. No se abre periodo probatorio, no se corre vista al Ministerio Público. Es una cosa que en teoría es rápido. ¿Por qué? Porque nosotros justamente estamos solicitando la reposición de una providencia o de un auto interlocutorio que no tiene sustanciación. O sea, afecta al proceso mismo nomás y nosotros necesitamos que eso sea resuelto de manera inmediata. También hablamos de lo que es, a partir del artículo 241, del recurso de apelación. ¿Y qué es el recurso de apelación? El 241 dice que el recurso de apelación procede en qué caso o en qué caso nosotros planteamos esto. Contra las sentencias definitivas de los jueces de primera instancia, contra resoluciones que recaigan contra las resoluciones que recaigan en las excepciones, cuestiones de competencia e incidentes, también contra las resoluciones definitivas de los órganos directivos instituidos por leyes de previsión y de seguridad social para obreros y empleados privados, en cuanto denieguen o limiten beneficios acordados. El último inciso, el inciso C, más bien se refiere, por ejemplo, el IPS dicta una resolución o el Ministerio de Trabajo dicta una resolución y ustedes pueden apelar esa resolución y como dice ahí, se concede el recurso de apelación, pero eso no va a Cámara de Apelación, va a primera instancia. Como dice ahí, me estoy confundiendo. Las resoluciones del IPS y el Ministerio de Trabajo quedan equiparadas como si fuera una sentencia
de primera instancia. Entonces, cuando ustedes plantean el recurso de apelación contra una resolución de IPS o del Ministerio de Trabajo, esto va a segunda instancia para que se pueda resolver la apelación. Y por supuesto, sale una sentencia definitiva y ustedes pueden apelar, o lo mismo, hay un auto interlocutorio, o hay una providencia que ustedes consideran injusta o que la agravian y ustedes pueden apelar. Por ejemplo, se hace una audiencia de absolución de posiciones, el ejemplo que les suelo dar siempre, se hace una audiencia de absolución de posiciones, el absolvente no compareció, entonces y se presentó un reposo médico, ¿sí? Pero el juez no tiene en cuenta el reposo médico y lo mismo decide llevar a cabo la audiencia y hace la audiencia ficta bajo percibimiento del 158 del CPT. Entonces, de eso que resolvió el juez dentro de esa audiencia, ustedes pueden plantear un recurso de apelación y sí pueden plantear un recurso de apelación porque es algo que a ustedes le agravia o algo que ustedes consideran injustos dentro del procedimiento y que afecta notablemente los derechos e intereses de la parte que ustedes están representando. También del recurso de apelación, tenemos que saber que este debe interponerse. Antes de avanzar mucho, les quiero decir, el artículo 242 dice, la sentencia y toda resolución que recaiga en litigios cuyo valor no exceda el límite establecido en el artículo 98 será inapelable. Los que tienen código procesal laboral, pongan entre paréntesis en desuso ese artículo. ¿Y por qué está en desuso? Vamos todos al artículo 98 del Código Procesal Laboral. Y el artículo 98 dice, los jueces conocerán y decidirán originariamente en única instancia cuando el valor del litigio no exceda el límite establecido en el artículo 34. Vamos a lo que es el 34 nuevamente. Y el 34 habla de todos los juicios que no excedan el importe de un mes de salario. Y que yo les había dicho en un principio de clase que todo esto que les acabo de leer está en desuso o fue derogado. ¿Y por qué fue derogado? Por la ley de judicatura de paz en la que establece un jornal de 300 salarios mínimos. A partir de 300 salarios mínimos va a primera instancia y todo lo que sea inferior a 300 jornales mínimos va a juzgado de paz. Entonces el artículo 242 está en desuso o fue derogado porque no es más aplicable. Además, cuando hablamos de si hay un juicio en juzgado de paz, la ley de judicatura de paz establece qué pasa o dónde va el expediente cuando se plantea un recurso de apelación y en este caso va a primera instancia. Y el juez de primera instancia se forma o se constituye en un órgano de revisión, en un órgano de apelación que debe de resolver los agravios contra una resolución del juez de paz. Por eso el artículo 242 pongan en paréntesis en desuso y derogado. Bien, cuando hablamos del recurso de apelación, siguiendo el artículo 243 dice, el recurso de apelación deberá interponerse en el acto de notificación o por escrito dentro de los 3 días de notificada la sentencia o resolución. Hablamos de esta primera parte. Yo me presento al juzgado y veo que salió mi sentencia definitiva, pero no llevé preparado mi escrito donde dice darme por notificado y plantear recurso de apelación. ¿Qué hago en ese caso? Puedo, al pie de la sentencia definitiva, darme por notificado y plantear recurso de apelación o le digo al actuario que me quiero dar por notificado y quiero plantear recurso de apelación. Entonces ellos hacen una nota en la que firman ustedes y firma el actuario, donde ustedes plantean ese recurso de apelación. O luego pueden hacerlo por escrito, pero establece ya un plazo dentro de los 3 días desde que me notificaron la sentencia. Si a mí me notificaron un miércoles, tengo jueves, viernes y lunes para plantear mi recurso de apelación. La segunda parte dice,
el escrito de 3 días de notificada la sentencia o resolución ante el mismo juez que la hubiese dictado. Quiere decir, al igual que el recurso de reposición, donde nosotros presentamos nuestro recurso de apelación ante el mismo juez que tiene el expediente, ante el mismo juez que dictó sentencia definitiva o auto interlocutorio que me cause un gravamen irreparable. La segunda parte dice, la tercera parte, el escrito se limitará a la mera interposición del recurso y si esta regla fuera infringida, el juez mandará a devolverla previa constancia del secretario en autos. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que expresar ya todos mis agravios en mi escrito de apelación. No. Cuando yo planteo un recurso de apelación, es simplemente poner objeto, plantear recurso de apelación. Señor juez, que vengo en estos autos con el objeto de plantear recurso de apelación contra la sentencia definitiva número 19 de fecha 8 de septiembre del 2021. Así nomás. Por ejemplo, en el foro de la niñez y adolescencia, cuando ustedes plantean su recurso de apelación, sí tienen que fundar ya sus agravios. Los agravios son todas las cosas que ustedes consideran injustas o que consideran que perjudican los intereses de su parte y es lo que ustedes justamente están apelando y están solicitando que eso sea revisado en una segunda instancia. Entonces, en la niñez, por ejemplo, sí ya los agravios tienen que expresar, pero cuando hablamos de en lo laboral, simplemente basta con la mera interposición o con la mera interposición de este recurso. La cuarta parte dice, el término para interponer apelación contra resoluciones de primera instancia de desestimación de la excepción interpuesta y el rechazo de producción de pruebas será el mismo que rige para el recurso contra sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 3 días nomás para apelar mi providencia, mi autointerlocutorio o mi sentencia definitiva. Pasan los 3 días y ¿cuál es la consecuencia jurídica? Al pasar los 3 días quiere decir que la sentencia o la providencia o el autointerlocutorio ya quedó firme y ejecutoriado. Y una vez que queda firme y ejecutoriado no se puede hacer más nada al respecto. Eso hablamos, se encuentra contemplado también en el artículo 224 y el artículo 244. Y el artículo 245, respecto a la concesión o denegación de este recurso, dice, el juez inmediatamente concederá o denegará el recurso según corresponda, sin sustanciación alguna. ¿Qué quiere decir eso? Que no le tiene que correr traslado a la parte demandada, no le tiene que correr vista al Ministerio Público. Una vez que se plantea el recurso de apelación, el juez inmediatamente tiene que conceder o denegar ese recurso sin hacer ningún trámite. En caso de que conceda el recurso de apelación, el juez ordenará que los autos sean elevados al tribunal de apelación. Es decir, agarra el expediente y se envía al tribunal de apelación. En caso de que se deniegue este recurso, no pasa nada y el juicio se sigue tramitando en primera instancia. Ahora, algo muy importante, si existe una duda sobre la procedencia o no del recurso de apelación, en caso de duda, este debe de concederse y ahí vamos a lo que es siempre a beneficio o a favor de la parte que está solicitando la apelación. Siguiendo con eso también, tenemos lo que es la queja. Quiero leer con ustedes un poquitito el artículo 246. ¿Quién tiene código procesal a mano para leer? ¿Qué cree que lea, profe? El artículo 246 del Código Procesal Laboral. Bueno. 246. Denegada la apelación, la parte agraviada podrá recurrir directamente en queja al Tribunal de Apelación dentro de los 3 días de notificada la denegación, acompañando copia simple de la resolución recurrida y pidiendo se le otorgue el recurso denegado. Si el inferior
concediese el recurso, cuando no fuere procedente, la parte agraviada pedirá al superior que lo declare mal concedido. El Tribunal de Apelación ordenará la elevación inmediata de los autos y resolverá la queja sin sustanciación alguna, declarando bien o mal denegado el recurso y concediéndolo en su caso. Bien, ¿qué pasa si el juez de primera instancia deniega? Acuérdense, puede conceder o denegar. Si el juez deniega ese recurso de apelación, el apelante, el que presentó la apelación, puede presentarse ante el tribunal por medio de la queja que se llama por denegación de justicia, que es lo que vamos a hablar dentro de un ratito. Pero esto tiene que hacerlo también, habla un plazo de 3 días desde que se notifica la denegación. Y tiene que acompañar la copia simple de la resolución donde se le deniega ese recurso. Básicamente dice eso. Y esto se tiene que, por otro lado también, si se acompaña copia, se pide que se le otorgue el recurso denegado. Y por otro lado, si el inferior, es decir, el juez de primera instancia concede un recurso de apelación, aunque no es procedente, o sea, no, se le tenía que haber denegado a la persona y el juez lo mismo concedió ese recurso de apelación, lo que en ese caso sucede es que el Tribunal de Apelación declara mal concedido el recurso y devuelve el expediente a primera instancia para que continúe con el juicio. Y esta declaración de conceder mal el recurso se hace directamente, el Tribunal de Apelación debe resolver directamente y sin sustanciación para seguir con el juicio. Tenemos también lo que son los efectos del transcurso del tiempo sin interponer el recurso. Y el 247 dice, transcurridos los términos legales sin interponerse la apelación, quedarán consentidas de derecho las sentencias o resoluciones recurribles sin necesidad de declaración alguna. Decíamos nosotros que tenemos 3 días para plantear recurso de apelación. La sentencia salió un miércoles, a mí me notifican un miércoles y tengo jueves, viernes y lunes para plantear recurso de apelación. ¿Qué pasa si me presento un miércoles? Ya no se puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque la sentencia ya quedó firme y ejecutoriada y ya vine a presentar mi apelación fuera del término legal que estaba establecido en el Código Procesal Laboral. Y en este caso el juez tiene que denegar el recurso puede denegar, como dice ahí, estas resoluciones quedan consentidas sin declaración alguna. Quiere decir que yo yo parte actora o yo parte demandada, no necesito irme y presentarme en el juzgado y decir, vengo a darme certificado de la providencia o vengo a estar de acuerdo con la providencia dispuesta por el juez, sino que simplemente damos tiempo al transcurso del tiempo, valga la redundancia, y cuando queda firme esta providencia, el juicio sigue y es como que las partes consintieron y aceptaron lo resuelto por el juez y no es necesario darse por notificado o solicitar prosecución, esto sigue. Algo muy importante también y que es diferente a lo que es el código, diferente a lo que es el fuero civil, es este punto, reclamación de la nulidad de la sentencia por vicios o defectos mediante el recurso de apelación. Si ustedes están en un juicio, en el fuero civil, y sale una sentencia definitiva, ustedes tienen que plantear su recurso de apelación y nulidad. Pero en lo laboral no es necesario, gente, que ustedes planteen un recurso de nulidad, porque el recurso de nulidad ya viene aparejado con el recurso de apelación. Si ustedes plantean un recurso de apelación, el Tribunal de Apelación en lo laboral ya está obligado a analizar primero si esa sentencia es nula o no, si tiene vicios o si no carece de ningún vicio. Entonces, una vez que estudia la procedencia o no de la nulidad, luego pasa a estudiar el fondo de la cuestión, es decir, los agravios de las partes que plantearon la apelación.
Y eso dice el artículo 248 justamente. Mediante el recurso de apelación se reclamará la nulidad de la sentencia por vicios o defectos de la misma. El tribunal, al declarar nula la sentencia, resolverá también sobre el fondo del litigio y en este caso las costas serán a cargo del juez que la dictó. Bien, ustedes, no, reitero, no es necesario que planteen un recurso de nulidad, basta con el recurso de apelación y el tribunal ya se encuentra obligado a estudiar si hay o no un vicio y el juez puede, si se percata que hay algún vicio, puede declarar la nulidad y resuelve la sentencia. Cuando ustedes estuvieron en taller jurisprudencial, habrán dado que el tribunal de apelación puede hacer dos cosas. Declara la nulidad y resuelve, o declara la nulidad y remite al juez que sigue en el orden de turno. Pero en lo laboral, ustedes van a ver, de acuerdo al 248, que el juez resuelve también sobre el fondo del litigio. Declara la nulidad y resuelve sobre el fondo del litigio. Y en caso de que el juez incurrió en un vicio o tuvo un mal actuar, las costas son impuestas al juez, que sería una especie de sanción. Eso vendría a ser todo lo que es recurso de apelación. Acuérdense siempre los plazos que tienen y ante quién se interpone este recurso de apelación. Siguiente tenemos lo que es el recurso de queja por denegación o retardo de justicia. Entre paréntesis, los que tienen el Código Procesal Laboral a mano, no le hagan caso al artículo 249 y 250 del Código Procesal Laboral, porque como les dije, esto está en desuso. Entonces vamos directamente a lo que es el recurso de queja por denegación o retardo de justicia. Y el 251 dice, cuando transcurrido el término legal para pronunciar resolución, el juez no la hubiere dictado, podrá ser requerida mediante el respectivo pedimento por cualquiera de las partes en el juicio. Transcurridos 6 días de la interpelación, eso ya está en el artículo 252, transcurridos 6 días de la interpelación sin haber pronunciamiento, el litigante podrá recurrir en queja ante superior por escrito fundado, el cual acompañará copia en papel simple del pedimento hecho al juez. ¿Qué quiere decir esto? El juez llamó autos para sentencia, ¿sí? Y pasó 15 días. Acuérdense que el juez tiene 8 días para dictar sentencia. Pasó 15 días, todavía no hay sentencia definitiva y ustedes demasiado quieren su sentencia. Entonces plantean un urgimiento sobre eso. A pesar del urgimiento, el juez no resuelve, pasa un mes, ustedes presentan un segundo urgimiento, el juez nuevamente no saca sentencia, pasan 2 meses y ustedes presentan su tercer urgimiento. Y ante ese tercer urgimiento, ustedes lo que hacen es quitan copia de eso y se presentan en el Tribunal de Apelación formulando un recurso por retardo de justicia y, como dice ahí, ustedes, transcurridos 6 días de que el juez jamás les respondió, entonces ustedes plantean este recurso ante el tribunal y el tribunal le intima al juez o le solicita informe, mejor dicho, al juez de primera instancia para que comunique el por qué aún no dictó sentencia, habiendo transcurrido el tiempo establecido por la ley. Este recurso de queja, como dice el artículo 252, también se hace por escrito, también se acompaña copia de los urgimientos presentados, establece las formalidades que ustedes no pueden obviar bajo ningún concepto. Deben dar cumplimiento a las formalidades establecidas en el artículo 252, que deben de presentar por escrito y deben de acompañar todas las copias. ¿Ante quién? ¿Ante el mismo juez? No, ante el Tribunal de Apelación, para que el Tribunal de Apelación pueda pedir informe al juez y pueda avanzar el juicio. Ustedes puedan obtener una sentencia o puedan obtener una providencia o puedan obtener un auto interlocutorio. Este recurso por denegación, este recurso por retardo de justicia no solamente se aplica a sentencias definitivas, se aplica a providencias o se aplica a autos interlocutorios que aún están pendientes.
A veces el juzgado por recarga o por A, X, Z motivo tarda 1 mes, 2 meses en sacar una simple providencia. Entonces ustedes están en todo su derecho de urgir y segundo, de recurrir por medio de la queja por retardo de justicia. Es el derecho de ustedes como profesionales. Por otro lado, también tenemos lo que es el artículo 253, que dice presentada la queja, y es el procedimiento, ¿sí? Presentada la queja del tribunal, previo informe inmediato del juez, es decir, el tribunal de apelación le pide que informe al juez de por qué no está resolviendo lo que está pendiente, y en ese sentido se dispone que se administre justicia en el término de 6 días. Y si el juez desobedece el orden o no manifieste justa causa que impide darle cumplimiento, incurre en multa o en 1 mes de sueldo. Y esto se puede duplicar en caso de reincidencia. Y se entiende como justa causa, por ejemplo, la imposibilidad física absoluta o el cúmulo de trabajo acreditado en forma fehaciente. Si el juzgado tiene demasiados expedientes o tiene demasiadas sentencias pendientes de resolución, el juez puede comunicar eso justamente para que no se le emplace para el dictamiento de la sentencia. ¿Qué pasa si se eleva informe y no hay sentencia? Como dice ahí, el tribunal de apelación le emplaza por un término de 6 días para que el juez se pueda expedir sobre aquello que aún está pendiente. Eso es por un lado por denegación o retardo de justicia, y tenemos también lo que es el recurso de aclaratoria, cuál es el objeto, reglas para interponerlo y los efectos. El artículo 254, cuando hablamos del recurso de aclaratoria, dice que procede el recurso de aclaratoria. ¿Para qué cosa? Lo mismo que el Código Procesal Civil, lo mismo que ustedes ya dieron en el taller jurisprudencial. El recurso de apelación procede para precisar el alcance de la parte dispositiva de todo pronunciamiento judicial, o tiene también por objeto corregir cualquier error material, aclarar algún concepto oscuro, siempre que no altere lo sustancial de la decisión, o se pretende también suplir una omisión en que hubiese incurrido sobre alguna de las pretensiones debatidas en juicio. Este recurso también se debe interponer dentro del día siguiente de la notificación de la sentencia o resolución ante el mismo juez que la dictó. Y ahora, vamos a desentrañar este artículo. Vamos a desentrañar este artículo y dice, ahí estoy acomodando algo. Este recurso de apelación sale una sentencia definitiva. En la parte dispositiva dice, en el considerando, en la sentencia definitiva dice, hacer lugar a la demanda promovida por Pepe contra Juan. Y hace todo su fundamento. Y de la lectura se ve que sí hace lugar a la demanda. Pero en la parte dispositiva dice, no hacer lugar a la demanda. En ese sentido, si bien va a cambiar por hacer lugar, ahí no hablamos de cambiar lo sustancial, porque en el considerando y en el resulta ya se desprende y nos damos cuenta que la demanda era hacer lugar y que por un error de tipeo se consignó esa palabra no en la parte dispositiva. O por ejemplo dice, vamos al ejemplo en que se pretende hacer, el trabajador reclama por despido injustificado, indemnización, preaviso, vacaciones, aguinaldo, horas extras, horario nocturno y indemnización por falta de IPS. Reclama 7 cosas. Y en la parte dispositiva dice hacer lugar a la demanda promovida por Pepe contra Juan. Pero si ustedes leen, si nosotros después de la lectura vemos que en el resulta y considerando el juez solamente concedió o hizo lugar a la demanda por preaviso, indemnización, aguinaldo y vacaciones, tenemos ahí que la parte dispositiva no precisa el alcance total. Entonces nosotros podemos plantear un recurso de aclaratoria y el juez tiene que decir, hacer lugar a la demanda por preaviso, indemnización, vacaciones y aguinaldo,
y no hacer lugar a la demanda por horas extras, trabajo nocturno e indemnización por falta de aporte a IPS. O sea, tiene que precisarse el alcance de eso. O, por ejemplo, corregir un error material. ¿Cuál sería un error material? Sale la sentencia, hacer lugar a la demanda promovida por María contra JR. Pero María nunca demandó, era Pedro. Entonces, en ese sentido, se busca corregir un error material y debe ser hacer lugar a la demanda promovido por Pedro contra JR. O sea, cuando hay un error, o por ejemplo, hay un error en el monto. En letras dice 15 millones y en número dice 10 millones. Entonces, hay un error material y eso tiene que ser aclarado. Lo mismo cuando hay un objeto oscuro, hay algún concepto oscuro, como les decía, hacer lugar a la demanda a tales rubros y no aclara los otros, entonces hay como algo oscuro o no es muy claro. O, por ejemplo, se olvidó de consignar el plazo. Entonces ustedes solicitan aclaratoria para que el juez pueda decir a partir de cuánto, de 48 horas o de 72 horas de que quede firme o qué es lo que pretende el juez en ese sentido. Como dice ahí, lo siguiente importante dentro de un recurso de aclaratoria es que esto se hace desde el día siguiente en que yo estoy notificado. Por ejemplo, el recurso de apelación tenemos 3 días, recurso de reposición tenemos 3 días, pero el recurso de aclaratoria debe hacerse al día siguiente. Si a mí me notifican un jueves, yo tengo que el viernes ya presentarme con mi aclaratoria. O si me notifican un viernes, el siguiente día hábil, el lunes, yo tengo que presentarme con mi aclaratoria. ¿Para qué? Para corregir algún error material, para precisar el alcance de la parte dispositiva, para aclarar algún concepto oscuro, o sea, algo que haya quedado pendiente en la sentencia definitiva. ¿Y dónde se interpone este recurso? Al día siguiente se interpone ante el mismo juez que tiene el expediente o ante el mismo juez que dictó la sentencia que tiene aspectos que no son claros o que hay una omisión o que tiene un error, ¿sí? ¿Y cuál es el trámite? También, interpuesta la aclaratoria, el artículo 256, el juez también tiene que resolver inmediatamente sin sustanciación, es decir, no le corre traslado a la otra parte, no le corre vista al Ministerio Público, no hace nada. Se presenta el recurso de aclaratoria y el juez tiene que directamente admitir o denegar sin ningún otro trámite. Y la resolución que se dicta, atiendan bien esto, de conformidad al artículo 257, la resolución que se dicta forma parte de la sentencia definitiva que fue dictada primero. Dice, la resolución que se dictare formará parte del pronunciamiento objeto de la aclaratoria y será susceptible de los mismos recursos. Sale una sentencia definitiva, ¿sí? Y se consignó la suma de, en letras, 15 millones y en números 10 millones. Y yo recurro por medio de la aclaratoria a eso y el juez resuelve y dice, sale por sentencia definitiva, hacer lugar al recurso de aclaratoria, en consecuencia aclarar que la suma era de 15 millones. Entonces, esa aclaratoria forma parte de la sentencia definitiva principal, por decir de alguna manera. Es decir, ambas sentencias son igual de importantes y ambas sentencias son como la misma cosa, podríamos decir que son hermanos y tienen el mismo valor y acompaña al principal. Ahora bien, otra cosa muy importante también, como dice la última parte de la ley dispositiva y establece el artículo 258 del Código Procesal Laboral, es que el pedido de aclaratoria no interrumpe bajo ningún concepto el término para interponer el recurso de apelación. Si ustedes ven que hay un error material en la sentencia definitiva, pero también ustedes luego están de acuerdo con lo que se resolvió en la sentencia definitiva, ustedes no pueden venir a plantear primero aclaratoria y después de que resuelve la aclaratoria plantear la apelación. No.
Ambos recursos se pueden plantear al mismo tiempo, en el mismo escrito inclusive. Ustedes plantean su recurso de apelación contra la sentencia definitiva número 20 y seguido renglón o párrafo aparte, plantean un recurso de aclaratoria en el monto que hay un error material. ¿Entienden? Nunca tienen que dejar para después su recurso de apelación, porque el artículo 258 es demasiado claro al decir que el recurso de aclaratoria no interrumpe el término para interponer el recurso de apelación, y este es un error muy común y muy seguido en el que recurren los profesionales. Entonces, tienen que prestar atención en ese aspecto para no ser perjudicados y no quedarse sin la posibilidad de recurrir en ese sentido. Les quiero mostrar un recurso de aclaratoria. Estoy buscando. Creo que no tengo. A ver. Algo 3. Les voy a proyectar para que puedan ver. Este, por ejemplo, es un AI. Este no, este es muy fácil. Les voy a buscar otro. A ver si me esperan un ratito. Este me parece mejor. Tenemos nosotros acá, esta es una regulación de honorario. Siempre la fecha, acuérdense los requisitos para la sentencia definitiva que está contemplado en el artículo 225. La sentencia debe contener lugar y fecha en que se dicta, aquí está acá. Tiene que tener la individualización de las partes litigantes, tiene que hacer relación de los hechos. Este como es una aclaratoria, es un poco más corto, pero también debe de seguir las formalidades establecidas en el Código Procesal Laboral y en el COJ. Y dice, y justamente acá hubo una confusión en el monto. Y dice que por el mencionado interlocutorio el juzgado resolvió aprobar la liquidación presentada por la parte actora, en cuyo monto asciende a 4 millones, de conformidad a los fundamentos expuestos en la resolución. De este modo debe descontarse la suma de 3 millones que la abogada XX manifiesta haber percibido conforme al escrito Branta Foja 68, quedando un saldo deudor de guaraníes 1 millón. Por lo tanto, fundado en lo expuesto, se resuelve aclarar que el monto que debe percibir la abogada XX asciende a la suma de guaraníes 1.100.000. Así nomás, y acá hubo un error, por eso justamente plantea lo que es la aclaratoria. Un poco si tengo otra aclaratoria un poco diferente para mostrarles. En este caso, por ejemplo, se hace no lugar, se resuelve no hacer lugar al recurso de aclaratoria. Acá, y acuérdense que el recurso de aclaratoria no solamente es contra sentencia definitiva, puede ser también contra providencias o contra autos interlocutorios cuando algo no esté muy claro. En este caso es contra una providencia. Y dice, el recurrente sostiene que hubo un error involuntario al señalarse audiencia de reconocimiento de firmas y de documentos para el señor XX bajo procedimiento del 158. Personas que son ajenas al presente juicio, que no son parte actora ni demandada, por lo que debieron ser citados como testigos bajo procedimiento del artículo 177 del CPT. Termina peticionando al juzgado dictar resolución haciendo lugar al recurso planteado. Ven ustedes que acá no se le corre traslado a la otra parte, nada. El juzgado, como dice ahí, sin sustanciación directamente ya resuelve. Y dice que el recurso de bien improcedente, en efecto, el juzgado no incurrió en un error material alguno
al señalar las audiencias de reconocimiento de firma y documento de los señores XX, bajo procedimiento del artículo 158. Por tanto, que los mismos, según puede observarse en los documentos a ser reconocidos, aparecen como representantes de la persona jurídica XX. Por lo que en este caso no se trata de terceros extraños al juicio para ser citados como testigos bajo procedimiento del 177, sino representantes de la demandada que, siendo una persona jurídica, realiza sus actos a través de los mismos. En consecuencia, por lo brevemente expuesto, corresponde rechazar el recurso de aclaratoria interpuesto por improcedente. Y acá tenemos no hacer lugar al recurso de aclaratoria interpuesto por el abogado XX contra el AI número XX de conformidad a lo expuesto en el considerando de esta resolución. Bien, hoy desarrollamos rápido porque no es tan largo. No sé si tienen dudas o quieren hacer algunas preguntas sobre lo que desarrollamos, sea costas o recursos. Hoy están todos muy callados. Sí. Profe, por el tema del trabajo, me estuve fijando. ¿Cómo solamente la purga lo que tenemos que investigar? ¿O tenemos que bajar una jurisprudencia, analizar? El trabajo pide que ustedes, voy a proyectar para hacer con ustedes. Busca una jurisprudencia sobre los incidentes de nulidad, dice, en lo laboral. Nulidad primero, y después tener la purga de la aprehensión, que es otra cosa otra vez. ¿Y qué tenemos que hacer esa jurisprudencia? ¿Bajar y analizar? Sí. No, lo que quiero es que encuentren nomás y descarguen y analicen, o sea, me digan de qué trata. Entiendo. Esa nulidad. Ahora estoy tratando de... Vamos a poder entrar en la página del Poder Judicial. Vamos a hacer un poquito la tarea. Acuérdense, van acá en el buscador, acá arriba. Les voy a mostrar. Acá arriba donde está la lupa. Y pueden poner ustedes la primera tarea que era nulidad. Ponen nulidad laboral. Enter. Y acá le va a salir un sinfín de cosas. Y tienen que buscar, por ejemplo, acá dice materia laboral. Y habla del juicio sobre nulidades, no, este es otra cosa, pero incidente de nulidad. Incidente de nulidad laboral. Y acá ustedes van a encontrar muchísimas cosas, ¿ven? Uno a uno. Y lo que quiero es que la idea de esta tarea es no precisamente que me encuentren una resolución, sino que lo que quiero es que ustedes puedan manejar la página de la Corte para que a ustedes les sirva el día de mañana como profesionales. Entonces, van a buscar acá por ejemplo, dice prevención de instancia en lo laboral, jurisprudencia. Entran ustedes acá, nulidad estamos buscando. Pero ahí también van a encontrar sobre lo que es nulidad y van buscando así hasta encontrar alguna resolución que hable sobre la nulidad en lo laboral. Una vez que encuentran esa resolución, van a la segunda tarea, que sí es hablar sobre la purga de la aprehensión, donde van a encontrar al respecto. Pueden escribir también acá, purga de la aprehensión, acá en el buscador. Y les va a salir prevención de instancia, qué es la purga, van a encontrar bastante material sobre eso. Ven acá, por ejemplo, purgar, habla de lo que es la purga de la prevención. Pero si no quieren buscar por este buscador, les dejé luego yo el enlace, ustedes tocan y les va a abrir directamente el libro. Pueden ir acá en biblioteca virtual, como les mostré ayer. Van a la parte de libros laborales. Y acá van a encontrar un libro que se llama Prevención de instancia en el proceso laboral. Ustedes descargan este libro, acá dice descargar obra, la descarga es gratuita, ustedes descargan y ahí van a encontrar bastante jurisprudencia sobre la purga de la prevención y bastante material también sobre qué es la purga.
y lo que quiero es que me hagan resumidamente para ustedes qué es la purga y citar alguna jurisprudencia. Eso sí van a encontrar en este libro, o como les digo, pueden poner acá en el buscador y si quieren buscar algo más en la página de la Corte. ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Bueno, si no tienen más dudas, vamos a dar por terminada la clase de hoy. Hoy terminamos temprano y no se olviden de hacer, aprovechen ahora que tienen una hora para tratar de hacer la tarea, así no se les va acumulando y nos vamos a encontrar en la siguiente clase. ¿Sí? Dale, profe.